El cielo se desgarraba en un diluvio de una ferocidad inaudita aquella noche de octubre. Bajo el torrente, un sedán de color mercurio frenó con un chirrido violento que cortó el estruendo del aguacero, deteniéndose en el corazón de una carretera solitaria, flanqueada por una legión de pinos milenarios. Las puertas traseras se abrieron con una brutalidad que presagiaba el acto infame que estaba por suceder, y dos siluetas vulnerables, marcadas por la edad, fueron arrojadas sin miramiento sobre el pavimento empapado. Con la misma celeridad desalmada, el vehículo aceleró, desapareciendo en la cortina de agua y dejando tras de sí una estela de lodo y dos existencias fracturadas. Los relámpagos intermitentes rasgaban el velo oscuro del firmamento, como si el propio cosmos se negara a permitir que semejante traición ocurriera en la penumbra, exigiéndola a la luz de su ira. Pero aquello que esos descendientes crueles desconocían, lo que sus mentes jamás podrían haber concebido mientras sus risas huecas se perdían en la distancia, era que la pareja de ancianos que abandonaban a merced de la tormenta custodiaba una fortuna secreta, un tesoro capaz de reescribir destinos. 50 millones de dólares. Amelia Vargas había recorrido 62 años en este mundo, y en ninguna de sus más oscuras premoniciones había contemplado un destino tan desolador. Allí se encontraba, erguida y frágil en medio de la nada, con el cuerpo sacudido por espasmos de un frío que calaba más allá de los huesos. Su camisón de algodón, adornado con flores rosadas ya desteñidas por el tiempo, se adhería a su piel como una segunda piel helada, un sudario empapado por el diluvio. Sus pies descalzos, sumergidos en los charcos gélidos que anegaban el asfalto, parecían haberse fundido con el suelo, anclándola a la escena de su propia humillación mientras su mente luchaba por asimilar la catástrofe. A su lado, su compañero de vida, Elías, de 65 años, se esforzaba por aferrarse a un último jirón de dignidad. Vestido únicamente con una camiseta blanca sin mangas y su ropa interior, su cuerpo expuesto a la intemperie era un mapa de una vida de trabajo. Sus piernas desnudas, surcadas por una red de venas prominentes y la piel manchada por los años, temblaban sin control, una danza macabra entre el frío glacial y la vergüenza absoluta. Amelia, musitó Elías, su voz un hilo apenas perceptible que la tormenta amenazaba con devorar. Esto, es real. El anciano no encontró una respuesta inmediata. Sus manos, nudosas y cubiertas de manchas seniles, se movían con torpeza, intentando en vano apartar el agua que se deslizaba por un rostro que era un lienzo de arrugas profundas. Sus ojos, que en otro tiempo habían brillado con la luz de la alegría y la esperanza, eran ahora dos pozos oscuros donde se arremolinaban el dolor, la incredulidad y una tristeza tan vasta que parecía tener el poder de ahogarlo. Finalmente, tras un lapso que se sintió como una vida entera, sus labios agrietados lograron formar unas palabras rotas. No lo sé, mi amor, no lo sé. Su voz se quebró en la última sílaba, y las lágrimas, calientes y saladas, comenzaron su inútil descenso, perdiéndose en la lluvia fría que empapaba su rostro envejecido. Nuestros hijos, nuestros propios hijos. No pudo continuar. El nudo que se le formó en la garganta era una roca afilada, demasiado grande, insoportablemente dolorosa. Amelia se refugió en él, rodeándolo con sus brazos delgados en un abrazo que era tanto para dar consuelo como para recibirlo. Ambos temblaban al unísono, dos hojas arrastradas por la misma tempestad implacable. El frío penetraba sus cuerpos, alcanzando el tuétano de sus huesos, pero era un tormento menor comparado con la agonía que les desgarraba el pecho. Un dolor para el cual no existía remedio, una herida que solo puede ser infligida por la traición de aquellos a quienes se les ha entregado la vida. Los relámpagos seguían destellando, iluminando con su luz espectral el bosque denso que los sitiaba. Los pinos, altísimos y sombríos, se erigían como jueces silenciosos de la crueldad humana. El camino se extendía en ambas direcciones, una cinta de asfalto completamente desierta, sin rastro alguno de civilización. Estaban solos, empapados hasta la médula, semidesnudos, desechados como si fueran desperdicios arrojados desde una ventanilla. Amelia giró la cabeza, su mirada perdida en la dirección por donde el sedán plateado de su primogénito, Damián, se había esfumado entre la niebla y la lluvia.
En el silencio atronador de la tormenta, las últimas palabras de su hija Livia resonaban en su mente con una claridad tortuosa, repetidas antes de que el portazo del coche sellara su destino. Sois una carga para nosotros. No tenemos por qué seguir manteniendo a dos viejos pobres que no nos dejaron nada más que deudas. Esas palabras eran un eco incesante en los oídos de Amelia, una grabación rota que no dejaba de sonar. Cada repetición era un nuevo estoque en su corazón ya hecho añicos. Cerró los párpados con fuerza, suplicando en silencio que todo fuera una pesadilla atroz, que en cualquier instante despertaría en la calidez de su cama, en la casa que había sido su refugio durante décadas, el hogar del que sus propios hijos acababan de despojarlos. Tenemos que movernos, Amelia, dijo Elías, su voz aún temblorosa, pero con un matiz de determinación forzada. Nos vamos a enfermar si nos quedamos aquí parados. Amelia asintió, un movimiento casi imperceptible. Su esposo tenía razón, aunque una parte abrumadora de su ser anhelaba desplomarse sobre el pavimento mojado y rendirse al olvido. Pero no. Amelia Vargas no era una mujer que se rindiera. A lo largo de su existencia, había enfrentado adversidades que habrían doblegado a otros. Había superado obstáculos que parecían montañas insalvables. Había criado a sus hijos casi en solitario mientras Elías encadenaba jornadas laborales interminables para proveer a la familia. No iba a capitular ahora, por más que el peso de esta traición amenazara con pulverizar su espíritu. Comenzaron a caminar, un avance lento y penoso por el arcén de la carretera, sin un destino claro, movidos únicamente por el instinto de supervivencia. Cada paso era una forma de tortura. Los pies desnudos de Amelia se encontraban con la hostilidad de las piedrecillas afiladas que se incrustaban en su piel ablandada por el agua. Elías cojeaba visiblemente, una vieja lesión en la rodilla que el frío y la humedad habían despertado de su letargo con un dolor punzante. El camisón de Amelia, ahora una masa de tela pesada y fría, se pegaba a su cuerpo, acentuando su sensación de vulnerabilidad. Debería haber una casa o algo por aquí, murmuró Elías, más para sí mismo que para ella, aferrándose a una esperanza frágil. Algún lugar donde podamos refugiarnos. Pero después de avanzar durante lo que pareció una eternidad, la desolación persistía. Solo kilómetros y kilómetros de asfalto solitario, custodiado por aquel bosque impenetrable cuyos árboles se alzaban como guardianes de un reino oscuro. La tormenta no mostraba signos de clemencia. Por el contrario, su furia parecía intensificarse con cada minuto que transcurría. Los truenos retumbaban con una potencia que hacía vibrar el suelo bajo sus pies, y los relámpagos desgarraban el cielo con una violencia casi apocalíptica. Amelia empezó a sentir que sus piernas se negaban a obedecerla. El agotamiento extremo, el frío paralizante y el shock emocional se habían fusionado en un cóctel letal que la empujaba hacia el colapso. Sus labios habían adoptado una tonalidad violácea y sus dientes castañeteaban con un ritmo incontrolable. Elías no se encontraba en mejores condiciones. Su piel, normalmente tostada por sus caminatas diarias bajo el sol, tenía ahora un aspecto pálido y ceniciento bajo la luz estroboscópica de los relámpagos. Elías, dijo Amelia, deteniéndose bruscamente. No puedo más. Mis piernas, ya no me responden. El anciano se detuvo al instante, girándose para contemplar a su esposa con una mirada cargada de angustia. Pudo ver el temblor que la sacudía, la lucha en sus ojos por mantenerse en pie. Sin un segundo de vacilación, se despojó de su camiseta blanca, la única prenda que le cubría el torso, y se la ofreció. Toma, cúbrete con esto. Al menos te dará algo de calor. No, Elías, tú también tienes frío, protestó ella con un hilo de voz. Yo estoy bien, mintió él, aunque su cuerpo se estremecía con la misma violencia que el de ella. Por favor, póntelo. Amelia sabía que cualquier discusión sería inútil. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que su bienestar siempre sería la prioridad de él, una ley inquebrantable en su universo compartido. Con manos temblorosas, aceptó la camiseta empapada y se la echó sobre los hombros. No ofrecía mucho calor real, pero el gesto, ese acto de amor puro en medio de la desolación, encendió una pequeña chispa de esperanza en la profunda oscuridad de su alma.
Siguieron avanzando, ahora con Elías prácticamente desnudo, cruzando los brazos sobre su pecho en un vano intento de conservar algo de calor corporal. Amelia se apoyaba en él y él en ella, dos almas rotas sosteniéndose mutuamente contra la crueldad del mundo y la traición de su propia sangre. Los recuerdos, como fantasmas convocados por el dolor, comenzaron a invadir la mente de Amelia mientras caminaban. Era inevitable. Su cerebro, quizá como un mecanismo de defensa contra el horror presente, la transportaba a un pasado más luminoso, a una época en que sus hijos eran pequeños y el futuro parecía un lienzo lleno de promesas. Recordó el día del nacimiento de Damián, su primogénito. Tenía 23 años, era tan joven, un recipiente rebosante de ilusiones. Elías había permanecido a su lado durante todo el parto, su mano un ancla en la tormenta del dolor, susurrándole palabras de aliento. Cuando por fin escuchó el primer llanto de su bebé, sintió que su corazón se expandiría hasta estallar de felicidad. Había mirado a Elías a través de un velo de lágrimas de alegría, y ambos habían sonreído, sellando un pacto de amor incondicional hacia ese pequeño ser que acababa de llegar a sus vidas. Será un buen hombre, había dicho Elías entonces, con los ojos empañados por la emoción. Lo criaremos con amor y valores. Será nuestro orgullo. Y durante muchos años, Damián había sido precisamente eso, un niño dulce, afectuoso, que corría a sus brazos cada vez que ella volvía del trabajo. Recordaba el tacto de sus pequeñas manos aferrándose a sus piernas, su mirada alzada llena de una admiración pura mientras decía, «Mami, eres la mejor del mundo entero». ¿Qué le había sucedido a ese niño? ¿En qué recodo oscuro del camino se había transformado en el hombre que los había arrojado a la tormenta? 3 años después de Damián, había llegado Livia, su única hija, una criatura de belleza angelical, con rizos de oro y mejillas sonrosadas. Amelia revivió las noches en vela, meciendo a Livia en la penumbra de la habitación, cantándole nanas mientras sentía un amor maternal tan intenso que se manifestaba como un dolor físico en el pecho. Había soñado con forjar con ella una conexión especial, esa complicidad de madre e hija que se ve en las películas, donde son las mejores amigas, confidentes inseparables. Por un tiempo, ese sueño pareció materializarse. Livia creció siendo la sombra de Amelia, siguiéndola por la casa, ayudándola en la cocina, compartiendo secretos susurrados y risas cristalinas. Un recuerdo en particular brillaba con una luz dolorosa, una tarde de primavera, Livia tenía 12 años. Estaban en el jardín, plantando rosales, cuando la niña la miró con una seriedad inusual. «Mamá, cuando sea grande, quiero ser como tú», había dicho, con una sinceridad que desarmaba. «Quiero ser fuerte, trabajadora y una buena mamá, como tú». Amelia había sentido su corazón derretirse. La había estrechado en un abrazo, inhalando el aroma a champú de manzanilla de su cabello, y le había susurrado al oído, «Estoy segura de que serás mucho mejor que yo, mi niña hermosa». Pero las promesas de la infancia se habían convertido en cenizas. Con los años, algo se había quebrado. Amelia no podía identificar el momento exacto, pero había percibido un distanciamiento progresivo. Empezó con detalles pequeños, Livia dejó de confiarle sus secretos, pasaba más tiempo encerrada en su cuarto, sus respuestas se volvieron monosilábicas. Cuando se marchó a la ciudad para la universidad, Amelia lo atribuyó al proceso natural de crecer. Nunca imaginó que aquel distanciamiento era solo el preludio de una frialdad que mutaría en crueldad. Y finalmente, Mateo, el Benjamín, el bebé de la familia. Nació cuando Amelia tenía 30 años, un embarazo inesperado que fue recibido con alegría. Mateo había sido distinto desde el principio, más reservado, un observador silencioso, pero igualmente amado. Amelia recordaba a Elías llevándolo sobre sus hombros por el parque, mientras el niño reía con una carcajada contagiosa que parecía iluminar el aire a su alrededor. «Este pequeño va a hacer grandes cosas», solía decir Elías con orgullo. «Tiene una inteligencia especial, Amelia, puedo verlo en su mirada». Y Elías no se había equivocado. Mateo fue un estudiante brillante, siempre el mejor de su clase, acumulando premios en concursos de matemáticas y ciencias.
Amelia y Elías habían trabajado hasta la extenuación para ofrecerle las mejores oportunidades, sacrificando sus propios caprichos, ahorrando cada céntimo para que su hijo pudiera construir sus sueños. Cuando Mateo obtuvo una beca completa para una universidad de prestigio, Amelia había llorado de pura felicidad. Todas las noches mal dormidas, todos los trabajos extra, todas las veces que había renunciado a sus propios deseos para satisfacer las necesidades de sus hijos. Todo había valido la pena en ese instante. O eso había creído. Un relámpago cegador partió el cielo en dos, arrancando a Amelia de sus ensoñaciones y devolviéndola con violencia al presente. Se percató de que seguían en medio de la nada, caminando sin rumbo, empapados y al borde del colapso. Elías, a su lado, se tambaleaba de forma alarmante. Su rostro había adquirido un matiz grisáceo que heló la sangre de Amelia. Una punzada de miedo agudo le atravesó el pecho. «Elías, ¿estás bien?», preguntó, su voz teñida de urgencia. «Solo un poco mareado», admitió él, intentando restarle importancia. «Pero estaré bien, solo necesito». Su voz se apagó y su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia un lado. Amelia lo sostuvo con la poca fuerza que le quedaba, aunque ella misma apenas lograba mantenerse erguida. No podía perder a Elías. No ahora. No después de todo. Él era su único pilar en un mundo que se había desmoronado, lo único real, lo único verdadero. «Vamos a encontrar ayuda», dijo Amelia, con una determinación que no sabía que aún poseía. «Aguanta, mi amor, por favor, aguanta». Continuaron su marcha agónica, cada paso una conquista sobre el anterior. El tiempo parecía haberse suspendido, atrapándolos en un purgatorio de sufrimiento. Amelia había perdido por completo la noción de las horas. ¿Habían sido minutos o una vida entera? Todo se había fundido en una neblina de frío, dolor y desesperanza. Y fue entonces, en el punto más bajo de su desolación, cuando las vieron. Las luces. Al principio, Amelia creyó que era una alucinación, una treta de su mente agotada. Pero no. Eran reales. A lo lejos, apenas un parpadeo a través del denso telón de la lluvia, brillaban las luces cálidas y amarillas de lo que solo podía ser una casa. «Elías, mira», exclamó, su voz rota por la esperanza y el alivio. «Hay una casa. Hay gente. Vamos a estar bien». El anciano alzó la cabeza con un esfuerzo visible, y al ver las luces, una chispa de vida pareció reanimar su mirada apagada. Con las últimas reservas de energía que les quedaban, aceleraron el paso, ignorando el dolor de sus pies, el frío en sus huesos y la fatiga en sus músculos. La promesa de un refugio, de calor, de un gesto de humanidad, los impulsaba hacia adelante. Tuvieron que abandonar la carretera principal y adentrarse en un camino de tierra que serpenteaba hacia las luces. El barro se adhería a sus pies desnudos como un grillete, haciendo cada avance aún más arduo, pero no se detuvieron. No podían permitírselo. Esas luces representaban la frontera entre la vida y la muerte. A medida que se aproximaban, la casa se fue definiendo. Era una construcción rústica pero acogedora, de madera oscura y grandes ventanales desde los que emanaba esa luz dorada y prometedora. Un jardín bien cuidado, ahora anegado por la tormenta, la rodeaba. Un coche antiguo pero en buen estado descansaba en la entrada. Amelia y Elías llegaron tambaleándose hasta la puerta principal. Por un instante, cruzaron una mirada, una pregunta silenciosa sobre si tenían derecho a irrumpir así en la vida de unos extraños, apareciendo en su umbral casi desnudos y al borde del colapso. Pero la necesidad aplastó cualquier atisbo de duda. Elías levantó su mano temblorosa y golpeó la madera con toda la fuerza que pudo congregar. Esperaron. Los segundos se estiraron hasta convertirse en eternidades. Amelia podía oír los latidos de su propio corazón, un tambor desbocado que competía con el martilleo de la lluvia sobre el tejado. Volvieron a tocar, esta vez con más insistencia. Finalmente, un sonido desde el interior, pasos que se acercaban. La puerta se abrió con lentitud, revelando a una mujer de unos 50 años, con el cabello castaño recogido en una coleta informal y vestida con una bata de algodón.
Sus ojos se abrieron desmesuradamente al contemplar la escena. «¡Santo Dios!», exclamó, llevándose una mano al pecho. «¿Qué les ha pasado?». Amelia intentó responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta, bloqueada por un torbellino de emoción, alivio y agotamiento. Fue Elías quien logró articular un ruego entrecortado. «Por favor, ayúdenos. Nos abandonaron». No necesitó decir más. La mujer reaccionó al instante, abriendo la puerta de par en par. «Entren, entren rápido», dijo, y luego gritó hacia el interior: «Julián. Julián, ven inmediatamente». Amelia y Elías prácticamente se arrastraron al interior. El choque térmico entre el frío glacial del exterior y el calor acogedor del hogar fue tan abrumador que Amelia sintió que sus piernas cedían por fin. Se habría desplomado si la mujer no la hubiera sujetado con firmeza. «Tranquila, ya la tengo», dijo la desconocida con una voz suave pero segura. «Ya están a salvo». Un hombre de aproximadamente 55 años apareció en el pasillo, su rostro aún marcado por las arrugas del sueño, pero sus ojos se abrieron con una alerta inmediata al presenciar la escena. «¿Qué demonios?», alcanzó a decir, pero su esposa lo interrumpió con una urgencia que no admitía réplicas. «Luego te explico. Ahora necesitamos mantas, ropa seca y algo caliente para que beban. Rápido, Julián». El hombre, Julián, no necesitó más explicaciones. Asintió con solemnidad y se movió con presteza hacia el interior de la casa. La mujer, que se había presentado como Elena, guió a Amelia y a Elías hacia la sala de estar, donde un fuego danzaba alegremente en la chimenea, proyectando sombras cálidas sobre las paredes de madera. El calor que emanaba era tan intenso que resultaba casi doloroso contra su piel entumecida, pero era un dolor bienvenido, un dolor que confirmaba que estaban vivos, que habían logrado sobrevivir al abismo. «Siéntense aquí, cerca del fuego», les indicó Elena con una ternura que los desarmó, ayudando a Amelia a instalarse en un sofá mullido y acogedor. «No se preocupen por mojar los muebles, eso es lo de menos. Lo único importante ahora es que entren en calor». Julián regresó en segundos, cargando una pila de mantas gruesas y esponjosas, junto con varias prendas de ropa. Sin mediar palabra, con una eficiencia compasiva, comenzó a envolver a Elías en las mantas, su rostro una mezcla de profunda preocupación y una empatía sincera. Elena hizo lo mismo con Amelia, arropándola con un cuidado maternal, como si fuera un bebé frágil, asegurándose de que cada centímetro de su cuerpo tembloroso quedara protegido del frío. «Esta es ropa de mi esposo», dijo Elena, entregándole a Elías un pantalón de pijama y una camiseta de franela. «Y esto es mío», añadió, ofreciéndole a Amelia un pijama de algodón suave y una bata acolchada. «Pueden cambiarse en el baño, está justo al final del pasillo». Amelia y Elías intercambiaron una mirada. En ese silencio, se transmitieron un universo de emociones, la gratitud abrumadora, el alivio que casi dolía, la incredulidad ante la bondad de estos extraños que contrastaba tan violentamente con la crueldad de su propia sangre. Con pasos vacilantes, casi arrastrando los pies, se dirigieron al baño. Amelia cerró la puerta y se enfrentó a su reflejo en el espejo por primera vez desde que fueron abandonados. La imagen que le devolvió el cristal la dejó sin aliento. Su rostro era una máscara pálida, casi cenicienta, con los labios aún teñidos de un azul enfermizo. Su cabello, que siempre llevaba cuidadosamente peinado, colgaba en mechones lacios y empapados alrededor de su cara. Descubrió arañazos en sus mejillas, recuerdo mudo de alguna rama que la rozó en la oscuridad. Pero fueron sus ojos los que la hicieron estremecer. Reflejaban un dolor tan profundo, una tristeza tan abismal, que apenas se reconoció. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas esta vez, mientras se despojaba del camisón mojado. Cada movimiento era un esfuerzo. Sus músculos estaban agarrotados por el frío. Vio los moratones que comenzaban a florecer en sus brazos y piernas, las heridas abiertas en las plantas de sus pies por caminar descalza sobre el asfalto. Pero nada de eso importaba. Las heridas físicas, con el tiempo, cicatrizarían. Las del alma eran una historia muy diferente.
Se vistió con la ropa seca que Elena le había proporcionado. El simple acto de sentirse abrigada, de notar el tejido suave contra su piel, le proporcionó un consuelo primario, una sensación que las palabras no podían describir. Se envolvió en la bata acolchada y salió del baño. En el pasillo la esperaba Elías, ya cambiado, con un aspecto más digno, aunque su rostro seguía siendo el mapa de un trauma reciente. Regresaron a la sala, donde Elena había dispuesto una bandeja con 2 tazas de té humeante y un plato de galletas. El aroma de las hierbas infusionadas llenaba el ambiente, mezclándose con el olor a leña quemada de la chimenea. Era un aroma de hogar, de seguridad, un contraste tan agudo con el horror que acababan de experimentar que resultaba doloroso. «Beban esto», les instó Elena, ofreciéndoles las tazas. «Les ayudará a calentarse desde dentro». Amelia tomó la taza con manos que aún temblaban y dio un sorbo. El líquido caliente descendió por su garganta y sintió como un calor reconfortante se expandía por su pecho, llegando a rincones de su ser que habían sido congelados no solo por la intemperie, sino por el hielo de la traición. Elías bebía su té en silencio, con la mirada perdida en las llamas danzantes, navegando por los procelosos mares de sus propios pensamientos. Elena y Julián se sentaron frente a ellos, manteniendo una distancia respetuosa, pero sus miradas atentas no se apartaban, listos para atender cualquier necesidad. Durante varios minutos, el único sonido fue el crepitar del fuego y el murmullo de la tormenta en el exterior, que parecía haber comenzado a amainar su furia. Finalmente, Elena rompió el silencio con una voz suave. «No tienen que contarnos nada si no quieren. Pero si necesitan hablar, estamos aquí para escuchar. Y por supuesto, pueden quedarse el tiempo que necesiten. No vamos a permitir que salgan con esta tormenta». Julián asintió, reforzando las palabras de su esposa, su rostro irradiando una calidez genuina. «Esta casa siempre ha sido un refugio para quien lo necesita. Siéntanse bienvenidos». Esas palabras, esa simple y profunda demostración de humanidad, fueron la gota que colmó el vaso de la entereza de Amelia. Sintió como las lágrimas comenzaban a rodar de nuevo por sus mejillas, esta vez acompañadas de sollozos desgarrados que había estado conteniendo con todas sus fuerzas. Todas las emociones reprimidas, la angustia, el dolor, la incredulidad, la humillación, brotaron en un torrente imparable. Elías se acercó, rodeándola con sus brazos, y sus propios sollozos se unieron a los de ella. Elena se levantó de inmediato y se arrodilló frente a Amelia, tomando sus manos entre las suyas. «Está bien llorar», le dijo con ternura. «A veces es lo único que podemos hacer cuando el dolor es demasiado grande». Y así permanecieron durante un largo rato, Amelia y Elías, abrazados, llorando juntos, liberando el veneno acumulado en sus almas, mientras Elena y Julián los acompañaban en un silencio respetuoso, ofreciendo su presencia como un bálsamo y su hogar como un santuario. Cuando finalmente la marea de lágrimas comenzó a retroceder, Amelia se secó los ojos con el dorso de la mano y miró a Elena con una gratitud que no cabía en las palabras. «Gracias», susurró con voz ronca. «No saben lo que esto significa para nosotros». «¿Pueden contarnos qué pasó?» «Solo cuando estén listos», dijo Julián con delicadeza. «Pero si prefieren descansar primero, lo entenderemos completamente». Amelia buscó la mirada de Elías, quien asintió levemente. Necesitaban contarlo. Necesitaban verbalizar la pesadilla, darle forma fuera de sus mentes. Quizás, al compartir su historia, podrían empezar a comprenderla, a procesar las heridas invisibles que sus propios hijos les habían infligido. Y así, con la voz aún temblorosa, Amelia comenzó a relatar su historia, una historia que había comenzado mucho antes de aquella noche fatídica. Contó cómo ella y Elías habían construido una vida modesta pero llena de dignidad. Elías había dedicado 40 años a la carpintería, un oficio que amaba y que dominaba con la maestría de un artesano. Sus manos, ahora nudosas y manchadas por la edad, habían dado forma a incontables piezas de mobiliario que adornaban hogares por toda la región. Amelia, por su parte, había sido costurera, pasando horas infinitas frente a su máquina de coser, creando desde delicados vestidos de novia hasta trajes elegantes y remendando la ropa de sus vecinos.
Nunca habían acumulado riquezas, pero se habían sentido inmensamente ricos. Su fortuna residía en las cosas simples, las cenas en familia, los paseos por el parque los domingos, las risas compartidas durante los juegos de mesa en las noches frías. Habían criado a Damián, Livia y Mateo con un amor incondicional, una dedicación absoluta y un conjunto de valores sólidos. O al menos, eso habían creído. Siempre pusimos a nuestros hijos primero, explicó Amelia a Elena y Julián, su voz quebrándose al evocar los recuerdos. Cada centavo que ganábamos era para ellos. Su educación, su ropa, sus actividades extraescolares. Nosotros nos conformábamos con lo más básico si eso significaba que ellos podían tener más. Elías asintió, su mirada fija en el pasado. Trabajé turnos dobles durante años para pagar la universidad de Damián. Amelia se quedaba despierta hasta la madrugada cosiendo encargos para poder comprar los libros de texto de Livia. Y cuando Mateo ganó esa beca, vendimos el único coche que teníamos para ayudarlo a instalarse en la ciudad durante el primer año. Lo hicimos con amor, continuó Amelia. Nunca esperamos nada a cambio. Solo queríamos que tuvieran las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Que pudieran alcanzar sus sueños, que fueran felices. Elena escuchaba con el rostro contraído por la empatía, mientras Julián se había inclinado hacia adelante, con los codos en las rodillas, completamente absorto en la dolorosa narración. Los años pasaron. Los 3 hijos crecieron, terminaron sus estudios, consiguieron buenos empleos y se establecieron en ciudades más grandes. Damián se convirtió en un ejecutivo de una empresa tecnológica, Livia trabajaba en una prestigiosa firma de contabilidad, y Mateo era ingeniero en una gran constructora. Todos tenían éxito, todos ganaban bien. Amelia y Elías se habían sentido henchidos de orgullo. Cada vez que un vecino preguntaba por sus hijos, Amelia sonreía mientras relataba sus logros. Pero con el éxito llegó la distancia. Las visitas se volvieron esporádicas. Las llamadas telefónicas, cada vez más breves y espaciadas. Las excusas se convirtieron en la norma, mucho trabajo, compromisos sociales, viajes de negocios. Amelia y Elías intentaban comprender. Tratábamos de no ser una molestia, explicó Amelia, mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. No queríamos ser de esos padres que exigen atención constante. Así que esperábamos. Esperábamos sus llamadas, sus visitas, contando los días entre cada contacto. El distanciamiento dolía, por supuesto, dejaba un vacío en sus corazones, pero lo habían racionalizado como el ciclo natural de la vida. Lo que nunca anticiparon fue el giro cruel que tomarían los acontecimientos. 2 años atrás, la salud de Elías comenzó a fallar. Al principio, fueron síntomas vagos, un cansancio persistente, falta de apetito, dolores en el pecho. El diagnóstico fue un golpe devastador, una afección cardíaca severa que requería medicación constante y la posibilidad de una cirugía costosa en el futuro. Los ahorros de toda una vida comenzaron a evaporarse a una velocidad alarmante. Amelia llamó a sus hijos. La respuesta de Damián fue un lacónico: «Qué lástima, papá. Cuídense mucho. Te llamo luego». La llamada duró menos de 5 minutos. Livia fue más directa: «Mamá, ya sois mayores. Tenéis que aprender a manejar vuestras cosas. No puedo estar corriendo cada vez que tengáis un problema». Mateo ni siquiera contestó el teléfono durante días, y cuando finalmente lo hizo, escuchó la noticia en un silencio gélido antes de cortar con un «avísame si es algo realmente grave». «Eso nos dolió», admitió Elías con la voz apagada. Pero incluso entonces, buscábamos excusas para ellos. Están ocupados, estresados, tienen sus propias vidas. La situación financiera se volvió insostenible. Tuvieron que empezar a vender sus posesiones, las joyas de Amelia, los muebles que Elías había construido con sus propias manos, cualquier objeto de valor. «Llamamos a nuestros hijos», dijo Amelia, con las lágrimas asomando de nuevo. «No para pedirles dinero, solo para que supieran. Pensamos que quizás vendrían, que nos ofrecerían un poco de apoyo emocional». Las respuestas fueron como dagas de hielo. «Deberíais haber ahorrado mejor para vuestra vejez», sentenció Damián.
¿Por qué siempre tenéis que ser tan dramáticos?, espetó Livia. El golpe de gracia llegó 3 meses atrás, cuando el casero les informó que la casa donde habían vivido durante 35 años iba a ser vendida. Tenían 6 meses para desalojar. El pánico se apoderó de ellos. Esta vez, no tuvieron más remedio que pedir ayuda real y tangible. Fue tan humillante, susurró Amelia. Tener que rogar a tus propios hijos. Las respuestas fueron unánimes en su crueldad. Siempre supe que terminaríais siendo una carga, dijo Damián. No es mi responsabilidad, zanjó Livia. Desesperados, aceptaron la única oferta sobre la mesa, mudarse temporalmente a casa de Damián y su familia. Fue un error desde el principio, murmuró Elías. Lo supimos desde el primer día. Fueron recibidos con una frialdad que congelaba el alma y alojados en una pequeña habitación en la parte trasera de la enorme casa, como si fueran una vergüenza que debía ser ocultada. Su nuera, Isabela, una mujer elegante y gélida, los trataba con un desprecio apenas velado. Traten de no hacer ruido, les advirtió. Y no toquen nada. Todo es muy caro. Los días en casa de Damián fueron un infierno silencioso. Eran tratados como intrusos, alimentados con las obras, y cada pequeña acción era motivo de queja. Isabela les prohibió acercarse a sus propios nietos. No quiero que se encariñen, decía. Esto no es permanente. Elías había intentado hacer pequeños trabajos de carpintería en el garaje, cualquier cosa para sentirse útil, para justificar su existencia allí. Pero Damián se lo había prohibido tajantemente. De manera tajante, le prohibió el uso de sus herramientas. Esta es mi casa, papá, no un taller de caridad, le había espetado Damián con un desdén que cortaba el aire. Además, ya estás demasiado viejo para esos trotes. Lo último que necesito es que te lesiones y tengamos que cargar contigo en un hospital. Más gastos, más problemas. Habían contemplado la idea de marcharse, de buscar amparo en otro sitio, quizás en casa de Livia o de Mateo. Sin embargo, cuando llamaron a Livia para plantearle la posibilidad de quedarse con ella temporalmente, la respuesta fue una guillotina verbal, inmediata y afilada. Ni lo sueñen. Acabo de redecorar mi apartamento y no pienso tener a 2 ancianos desordenándolo todo. Es más, deberían estar agradecidos de que mi hermano los haya acogido. Mateo, fiel a su costumbre, ni siquiera se dignó a responder sus llamadas. Así que se habían quedado, soportando un calvario diario de humillaciones, algunas sutiles y otras flagrantes, de miradas cargadas de desprecio y comentarios hirientes disfrazados de falsa preocupación. Deberían considerar un asilo, había sugerido Isabela en más de una ocasión, su voz destilando una dulzura venenosa. Hay lugares maravillosos para personas mayores sin recursos. No es ninguna vergüenza reconocer que ya no pueden valerse por sí mismos. Pero la estocada final, la traición definitiva, había llegado hacía apenas una semana. Damián había convocado una reunión familiar. Livia y Mateo habían acudido a la casa, y los 3 hermanos, junto a Isabela, se habían encerrado en la sala principal, mientras Amelia y Elías permanecían confinados en su minúscula habitación, como prisioneros en su propio linaje. A pesar de sus esfuerzos por no escuchar, las voces se elevaban en momentos de acaloramiento, y fragmentos envenenados de la conversación se filtraban bajo la puerta. No pueden quedarse aquí para siempre, oyeron decir a Damián con una firmeza que no admitía debate. Ni en mi casa, añadió la voz cortante de Livia. Ya dejé clara mi posición. Yo tampoco puedo hacerme cargo, se unió Mateo. Tengo mi propia vida. ¿Entonces qué demonios vamos a hacer con ellos?, preguntó Isabela con una exasperación palpable. No podemos simplemente echarlos a la calle. Se produjo un silencio denso, ominoso, seguido de un murmullo de voces conspiradoras que Amelia y Elías no pudieron descifrar. Aquella noche, la cena fue un ritual gélido y silencioso. Nadie les dirigió la palabra. Amelia había notado las miradas furtivas que se cruzaban entre sus hijos, las expresiones calculadoras en sus rostros, pero había intentado autoengañarse, convencerse de que su mente le jugaba una mala pasada.
Y entonces, había llegado esa noche. Estaban ya acostados cuando la puerta de su habitación se abrió con una violencia que hizo temblar el marco. Las luces se encendieron, una agresión lumínica que los cegó momentáneamente. Cuando sus ojos lograron adaptarse, vieron a Damián, Livia y Mateo de pie en el umbral, sus siluetas recortadas contra la luz del pasillo como tres jueces implacables. «Levántense», ordenó Damián. «Es hora de irse». «¿Qué?», balbuceó Elías, la confusión y el miedo entrelazándose en su voz. «¿Irnos a dónde?». «Es medianoche, está lloviendo a cántaros». «Eso no es nuestro problema», replicó Damián con una frialdad glacial. «Ya hemos tomado una decisión. No pueden seguir aquí. Son una carga económica y emocional que ninguno de nosotros está dispuesto a seguir soportando». Amelia rompió a llorar, suplicando. «Por favor, hijos, no hagan esto. Solo necesitamos un poco más de tiempo, encontraremos algo». «Ya tuvieron tiempo de sobra», la interrumpió Livia. 3 meses. 3 meses en los que no han hecho absolutamente nada más que vivir de la caridad de Damián. Se acabó. «¿Pero a dónde vamos a ir?», preguntó Elías, su voz un temblor incontrolable. «No tenemos dinero. No tenemos a nadie más». «Deberían haber pensado en eso antes», dijo Mateo, su voz desprovista de toda emoción, hablando por primera vez en semanas. «Siempre supimos que este día llegaría». Fueron arrancados de la cama casi a la fuerza. No les permitieron vestirse, ni recoger la más mínima de sus pertenencias. Nada. Simplemente los empujaron fuera de la casa, donde el coche de Damián esperaba con el motor en marcha, su ronroneo un presagio siniestro en la noche tormentosa. «Suban», ordenó Damián. «Al menos déjenos ponernos algo de ropa», rogó Amelia, dolorosamente consciente de que solo llevaba su camisón. «No hay tiempo para eso», dijo Isabela, que había aparecido en el umbral con una sonrisa de satisfacción apenas disimulada. «Ya han consumido suficientes recursos de esta familia». Los empujaron dentro del vehículo. La tormenta arreció en ese preciso instante, como si el propio cielo llorara por la atrocidad que se estaba cometiendo. Damián condujo en un silencio pétreo, adentrándose cada vez más en la carretera que se alejaba de la ciudad, devorando kilómetros de asfalto y dejando atrás cualquier vestigio de civilización. Amelia y Elías intentaron razonar, suplicaron, lloraron, pero sus hijos permanecieron impasibles, sus rostros transformados en máscaras de dureza impenetrable. Cuando Damián finalmente detuvo el coche en medio de aquella carretera desierta, flanqueada por un bosque oscuro y amenazante, Amelia sintió un terror puro y primordial. «¿Qué están haciendo?», preguntó con un hilo de voz. «No pueden dejarnos aquí. Vamos a morir». «Qué exagerada eres, mamá», dijo Livia desde el asiento del copiloto, sin dignarse a mirarlos. «Eventualmente pasará alguien y los recogerá. O pueden caminar hasta encontrar ayuda. Pero es de noche, está lloviendo». «¿No ven que estamos casi desnudos?», gritó Elías, su voz quebrada por la desesperación. «Deberían estar agradecidos de que no los dejamos sin nada», respondió Damián mientras abría las puertas traseras. «Al menos tienen», su mirada recorrió sus ropas de dormir con desdén, algo. Mateo se bajó del coche y abrió la puerta de Amelia, prácticamente arrastrándola hacia afuera. Damián hizo lo mismo con su padre. «Son una vergüenza», escupió Livia, girándose por fin para clavarles una mirada llena de veneno. «Toda la vida siendo unos pobres, sin la capacidad de ahorrar, de planificar. ¿Y ahora pretenden que carguemos con ustedes? Pues no. Nosotros sí somos exitosos, sí hemos logrado algo en la vida, y no vamos a dejarnos arrastrar por su fracaso». «¿Cómo puedes decir eso?», sollozó Amelia. «Les dimos todo. Todo lo que teníamos, todo lo que éramos, se lo dedicamos a ustedes. Trabajamos hasta el agotamiento para que pudieran estudiar, para que tuvieran oportunidades». «¿Y de qué sirvió?», interrumpió Damián con amargura. «Solo para terminar siendo un par de ancianos pobres y patéticos. Si realmente nos hubieran amado, habrían asegurado su propio futuro, habrían ahorrado, habrían planeado mejor.
Pero no, tenían que gastarlo todo en nosotros y ahora esperan que les devolvamos el favor. El mundo no funciona así. Esas palabras fueron cuchillos de hielo clavándose en el corazón de Amelia, cada sílaba diseñada para destruir cualquier resquicio de esperanza. No tienen ni idea de lo que es el amor verdadero, murmuró Elías, con las lágrimas surcando su rostro. Un día lo comprenderán. Cuando sean ustedes los viejos, cuando necesiten ayuda. Y ese día, espero que sus hijos sean mejores personas de lo que son ustedes. Lo dudo, replicó Damián con una risa gélida. Porque a diferencia de ustedes, nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos el valor del éxito, del dinero, de la independencia. No van a terminar siendo unos perdedores sentimentales como ustedes. Y con esas palabras finales, subieron al coche y aceleraron, dejando a Amelia y Elías en medio de la carretera, bajo el diluvio, con la oscuridad como único manto y el estruendo de los truenos ahogando sus gritos de dolor. Cuando Amelia concluyó su relato, Elena lloraba sin disimulo. Se acercó y la abrazó con una fuerza protectora, como una madre consuela a una hija herida. No puedo creer que exista gente tan cruel, sollozó. Y mucho menos que sean sus propios hijos. Es inhumano. Julián se había levantado y caminaba de un lado a otro de la sala, su rostro congestionado por la ira. Esto no puede quedar así, dijo con voz firme. Tienen que denunciarlos. Es abandono de personas vulnerables. Abuso de ancianos. Hay leyes contra esto. Amelia negó con la cabeza, exhausta. ¿De qué serviría? Son nuestros hijos. No los están protegiendo con su silencio, interrumpió Elena con suavidad, pero con firmeza. Lo que hicieron es un crimen. Pudieron haberlos matado. Y si no rinden cuentas, quién sabe a quién más podrían lastimar. Elías miró a Amelia, y en sus ojos ella vio el mismo conflicto que desgarraba su propio corazón. Eran sus hijos, sí, pero también eran los monstruos que los habían abandonado a su suerte. Pensaremos en ello, dijo finalmente Elías. Pero ahora mismo, solo necesitamos procesar todo esto. Elena asintió comprensivamente. Por supuesto. Y mientras tanto, esta es su casa. Quédense el tiempo que necesiten. Tenemos una habitación de invitados que será suya. La bondad de aquellos desconocidos era un bálsamo y una daga al mismo tiempo, les ofrecían lo que su propia sangre les había negado, dignidad, respeto y compasión. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de recuperación. La habitación de invitados se convirtió en su santuario. A pesar de la calidez que los rodeaba, el dolor persistía en forma de pesadillas y una tristeza profunda. Una semana después, Elena les propuso hablar con una amiga suya, una abogada especializada en abuso de ancianos. Solo para que conozcan sus opciones, insistió. Sin compromiso. A regañadientes, aceptaron. 2 días después, Gabriela Ruiz, una mujer de aspecto profesional pero con una mirada cálida, escuchó su historia completa en la sala de estar. Su rostro reflejaba una indignación creciente. Lo que sus hijos hicieron es un delito penal, afirmó sin rodeos al terminar ellos. Constituye abandono y abuso. Podrían enfrentar cargos criminales. Pero son nuestros hijos, murmuró Amelia, la frase un estribillo de su dolor. Lo sé, dijo Gabriela con empatía. Pero lo que hicieron fue peligrosamente cruel. Pudieron haber muerto. Tras explicar las opciones legales, tanto penales como civiles, hizo una pregunta que cambió el curso de todo. Sus hijos dijeron que eran una carga porque eran pobres. ¿Es eso completamente cierto? ¿No tienen absolutamente ningún activo? Amelia y Elías intercambiaron una mirada cargada de un secreto de 50 años. Gabriela lo notó. ¿Hay algo que no me han contado? Tras un largo silencio, Amelia se levantó y fue a su habitación. Regresó con una vieja maleta y de un compartimento oculto extrajo un sobre amarillento. Esto, dijo con voz temblorosa, es algo que hemos guardado durante 50 años. Extendió sobre la mesa varios papeles antiguos. Hace 50 años, comenzó, cuando apenas teníamos 15, el abuelo de Elías falleció.
Era un hombre desconfiado de los bancos. Había ahorrado toda su vida trabajando en las minas. Elías continuó, en su lecho de muerte, me dio estos papeles y me hizo prometer que no se lo contaría a nadie, excepto a mi futura esposa. Era mi herencia. ¿Qué son?, preguntó Gabriela, intrigada. Títulos de propiedad, explicó Elías. Mi padre compró varios terrenos a lo largo de su vida. Tierras que en aquel entonces no valían nada, en zonas rurales y remotas. Las compró por monedas. Decidimos mantener el secreto de su padre, añadió Amelia. Teníamos nuestros trabajos, vivíamos modestamente. No necesitábamos esas tierras. Pensábamos guardarlas para nuestros hijos, para el futuro. Pero con los años, agregó Elías, la ciudad creció. Esas tierras en medio de la nada, de repente, se volvieron valiosas. Hace unos 20 años empezaron a construir cerca. Hace 5, un promotor inmobiliario me localizó. Quería comprar uno de los terrenos. Me ofreció millones de dólares solo por esa parcela. Elena ahogó un grito. Le dije que no estaba interesado, siguió Elías, pero me hizo investigar. Después de que se fue, busqué el valor actual de todas las propiedades. Entre los 5 terrenos que poseemos, y considerando su ubicación actual en áreas de alto desarrollo, el valor estimado es de aproximadamente 50 millones de dólares. El silencio que siguió fue atronador. Elena y Julián estaban boquiabiertos. Gabriela parecía haber visto un fantasma. Como si estuviera procesando la información, su mente legal ya trabajando a toda velocidad en las sísmicas implicaciones de aquella revelación. 50 millones, repitió Gabriela lentamente, el número resonando en la quietud de la sala. Y sus hijos no tienen la menor idea de esto. Nadie la tiene, confirmó Amelia. Nunca se lo contamos a nadie. Hubo momentos, claro que sí, en que estuvimos tentados. Especialmente cuando los veíamos batallar con sus estudios o con sus primeros trabajos. Pero Elías y yo tomamos una decisión. Queríamos que nuestros hijos se forjaran a sí mismos, que aprendieran el valor incalculable del trabajo duro, de ganarse cada logro por mérito propio. Íbamos a revelarles el secreto eventualmente, añadió Elías, una profunda tristeza velando su voz. Estaba todo dispuesto en nuestro testamento. Después de nuestra muerte, todo se dividiría en partes iguales entre los 3. Queríamos que fuera una sorpresa, nuestra bendición final para ellos. Pero ahora, Amelia no pudo continuar, ahogada por un sollozo que le desgarró el alma. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, cauces de un dolor insondable. Ahora, esos mismos hijos destinados a heredar una fortuna de 50 millones de dólares, los habían desechado en la oscuridad de una tormenta, convencidos de que eran pobres, inútiles. Los habían llamado una carga, tratándolos como si fueran basura. La ironía era tan brutal, tan cruelmente poética, que parecía extraída de una antigua tragedia griega. Gabriela se reclinó en su asiento, sus ojos brillando con una nueva intensidad, su mente legal trabajando a toda velocidad. Esto lo cambia todo, sentenció finalmente. Esto no solo les proporciona los recursos para asegurar su propio bienestar, sino que añade una dimensión completamente nueva a la crueldad de sus hijos. Los abandonaron sin hacer el más mínimo esfuerzo por averiguar su situación real, asumiendo sin dudarlo que eran una carga sin valor alguno. No queremos su dinero por lástima, dijo Elías con una firmeza inquebrantable. Nunca quisimos eso. Solo anhelábamos su amor, su respeto, su compañía. El dinero nunca fue lo importante. Lo sé, respondió Gabriela con suavidad. Pero ahora tienen opciones. Pueden vender esas propiedades, pueden asegurarse un futuro confortable y sin preocupaciones. Y en cuanto a sus hijos, hizo una pausa cargada de significado, tienen una decisión muy importante que tomar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad febril. Con la guía experta de Gabriela, Amelia y Elías iniciaron el proceso formal de valoración de sus propiedades. Contactaron a varios promotores inmobiliarios, todos los cuales mostraron un interés voraz por adquirir aquellos terrenos estratégicamente ubicados.
Las ofertas no tardaron en llegar, cada una más asombrosa que la anterior. Finalmente, tras cuidadosas negociaciones, cerraron la venta de 3 de las 5 propiedades por una suma total de $32 millones, decidiendo conservar las otras 2 como una inversión a largo plazo. El día en que la transferencia se hizo efectiva, Amelia y Elías se sentaron en la austera oficina del banco, sus miradas fijas en la pantalla del ordenador que mostraba su nuevo saldo. $32 millones. Una cifra tan estratosférica que parecía sacada de la ficción, un sueño del que podrían despertar en cualquier momento. Toda nuestra vida trabajando tan duro, murmuró Amelia, sus ojos empañados por las lágrimas. Y ahora tenemos más de lo que jamás pudimos imaginar. Pero daría cada centavo de este dinero por tener de vuelta a mis hijos. A los niños que amé, que crié, que cuidé. Elías la abrazó con fuerza, un ancla en medio de la tempestad de sus emociones. Lo sé, mi amor, lo sé. Junto con la recién adquirida seguridad financiera, llegó la hora de tomar la decisión más difícil de todas. ¿Qué hacer con respecto a sus hijos? Gabriela les había expuesto con claridad todas las vías legales. Presentar cargos criminales por abandono y abuso, demandarlos por daños y perjuicios, o simplemente cortar todo lazo y seguir adelante, dejando el pasado atrás. La decisión era exclusivamente suya. Pero les aconsejo que lo piensen con mucho cuidado, les había advertido la abogada. Lo que hicieron sus hijos no fue solo cruel, fue criminal. Y si no hay consecuencias, ¿qué les impedirá volver a hacerlo, ya sea a ustedes o a otras personas vulnerables? Pasaron noches en vela, atrapados en un debate que les consumía el alma. Por un lado, eran sus hijos. A pesar de la traición, a pesar del dolor lacerante, el amor de un padre no se extingue con facilidad. Por otro, lo que había sucedido era una herida tan profunda que no podía ser simplemente ignorada o perdonada. Fue Elena, durante una tranquila conversación en el desayuno, quien les ofreció una nueva perspectiva. ¿Saben qué creo?, dijo mientras le servía más café. Creo que sus hijos necesitan aprender una lección. No por venganza, sino porque la vida debe enseñarles lo que ustedes no pudieron, que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad deja una cicatriz, que los padres no son objetos de usar y tirar. Juliana sintió, apoyando a su esposa. Además, piénsenlo. Si simplemente desaparecen con su dinero, ¿qué creerán sus hijos? Asumirán que murieron en algún lugar, pobres y solos. Y probablemente no sentirán ni una pizca de remordimiento. Pero si descubren la verdad, si se enfrentan a las consecuencias de sus actos, quizás, solo quizás, exista una remota posibilidad de que comprendan la verdadera magnitud de lo que hicieron. Esas palabras resonaron en lo más profundo de sus seres. Tras mucha reflexión, tomaron una decisión. Con la ayuda de Gabriela, trazaron un plan meticuloso. El primer paso fue actualizar su testamento. Sus 3 hijos fueron formalmente desheredados. La totalidad de su vasta fortuna sería legada a una fundación benéfica que ellos mismos crearían para ayudar a ancianos abandonados. Una porción significativa también fue reservada para Elena y Julián, aquella pareja que les había mostrado más amor en unas pocas semanas que sus propios hijos en toda una vida. A continuación, presentaron una denuncia formal ante las autoridades. La policía inició una investigación, recopilando pruebas y tomando declaraciones. Pero la pieza final del plan era la más dramática. 3 meses después del abandono, decidieron que había llegado el momento de revelarles su supervivencia. Contrataron a un investigador privado para localizar a Damián, Livia y Mateo y documentar sus vidas actuales. Los hallazgos fueron tan reveladores como descorazonadores. Damián continuaba su vida como si nada, llegando al extremo de decir a sus amigos que sus padres habían fallecido por causas naturales. Livia publicaba en redes sociales sus vacaciones de lujo y sus compras extravagantes, sin una sola muestra de remordimiento. Mateo, el más joven, parecía ser el único con algo de conciencia. El investigador notó que bebía en exceso y se mostraba retraído, pero tampoco había hecho ningún intento por encontrarlos.
Con esta información, Gabriela organizó una reunión en su despacho, citando a los 3 hermanos para tratar un asunto urgente relacionado con la herencia de Amelia Vargas y Elías Cifuentes. El día señalado, llegaron uno por uno, Damián, con su arrogancia intacta, Livia, elegante y gélida, y Mateo, visiblemente ansioso. Mientras esperaban, su conversación, captada por micrófonos ocultos, fue un último puñal en el corazón de Amelia. ¿Creen que realmente murieron?, preguntó Mateo. Probablemente, respondió Damián con indiferencia. Viejos, enfermos y sin recursos. Mejor para todos. Al menos ya no son nuestro problema. Gabriela entró en la sala, su rostro una máscara de profesionalismo. Buenos días. Los he citado en representación de Amelia y Elías. ¿Están muertos, entonces?, preguntó Damián sin rodeos. Gabriela lo miró fijamente. No, señor. Sus padres no están muertos. De hecho, están muy vivos y se encuentran en este mismo edificio. El color abandonó los rostros de los 3 hermanos. ¿Dónde han estado?, preguntó Livia con voz tensa. Oh, ahora les importa, replicó Gabriela con un sarcasmo afilado. Qué interesante, 3 meses después de abandonarlos para que murieran en una carretera. La fachada de Damián comenzó a desmoronarse. Eso no fue lo que pasó. No queríamos, balbuceó Mateo, pálido como un fantasma, fue idea de Damián. Cállate, Mateo, siseó su hermano. Gabriela colocó una pila de documentos sobre la mesa. Esta es la denuncia penal que sus padres han presentado en su contra por abandono y abuso. Esta, una demanda civil por daños y perjuicios. Y hizo una pausa dramática, es el Nuevo Testamento de Amelia y Elías. Mónica arrebató los papeles, sus ojos desorbitados al leer. Esto dice, que tienen propiedades valoradas en $50 millones. Imposible, gritó Damián, leyendo por encima de su hombro. Eran pobres. Por el contrario, dijo Gabriela. Recientemente vendieron una parte por 32 millones. Pero, nos dijeron que no tenían nada, protestó Livia. Ustedes nunca preguntaron, la corrigió Gabriela. Ustedes asumieron. Y basándose en esa suposición, decidieron que eran desechables. Damián leyó el testamento, su rostro enrojeciendo de ira. Esto no es legal. Nos están desheredando. Pueden intentar impugnarlo, dijo Gabriela con calma, pero dudo que un juez tenga mucha simpatía por su causa. Quiero ver a mis padres, suplicó Mateo de repente, rompiendo en llanto. Por favor, necesito disculparme. ¿Ahora quieres disculparte?, inquirió Gabriela. ¿Ahora que sabes que tienen millones? ¡Qué conveniente! No es por eso, sollozó Mateo. He vivido un infierno cada día desde aquella noche. Antes de que nadie pudiera responder, Damián explotó. Esto es ridículo. Son nuestros padres, tienen la obligación de dejarnos su herencia. ¿Soportaste qué, exactamente?, interrumpió una voz desde la puerta. Los 3 hermanos se giraron bruscamente. Amelia y Elías estaban de pie en el umbral. El silencio fue absoluto. Mateo se derrumbó, cayendo de rodillas. Mamá, papá, lo siento tanto. Fui un monstruo, un cobarde. Amelia se arrodilló frente a su hijo menor. ¿Cómo llegamos a este punto, Mateo? ¿Cómo se volvió tu corazón tan frío? No lo sé, mamá, sollozó él. Me dejé llevar. Daría cualquier cosa por volver atrás. Amelia le tocó la mejilla. El tiempo no puede regresar. Pero quizás, si tu arrepentimiento es real, pueda haber un camino hacia la redención. No el perdón, aún no. Pero sí la redención. Luego se levantó y se enfrentó a sus otros 2 hijos. En cuanto a ustedes, no veo remordimiento en sus ojos. Solo veo el shock de haber sido descubiertos. Mamá, eso no es justo, comenzó Livia. ¿No es justo?, replicó Amelia. Dedicar mi vida entera a ustedes para que me traten como basura, eso no es justo. Elías se adelantó, mirando a su primogénito. Tú eras mi orgullo, Damián.
Y fuiste tú quien orquestó nuestro abandono. Tras la cruda confrontación, les presentaron un acuerdo. No querían venganza, sino justicia y una lección aprendida. Si aceptaban una serie de condiciones, considerarían no proceder con los cargos más severos. Las condiciones eran draconianas. Una admisión pública de culpabilidad, 500 horas de servicio comunitario en asilos de ancianos, 2 años de terapia obligatoria, la creación de un fondo fiduciario con su propio dinero para ayudar a mayores vulnerables y, finalmente, la aceptación incondicional de su desheredación. Mateo aceptó de inmediato entre sollozos. Mónica, tras un cálculo silencioso de los daños, aceptó a regañadientes. Damián, atrapado y furioso, fue el último en ceder. No es justo, dijo, pero acepto. Antes de marcharse, Amelia los miró por última vez. A pesar de todo, una parte de nosotros siempre los amará. Pero el amor verdadero a veces significa establecer límites. Tienen el resto de sus vidas para demostrar que pueden ser mejores personas. Los meses siguientes transformaron sus vidas. Amelia y Elías compraron una casa acogedora y crearon la Fundación Segunda Oportunidad. Elena y Julián se convirtieron en la familia que habían elegido. El camino de sus hijos divergió. Mateo se entregó por completo a su redención, su terapia y su servicio comunitario fueron genuinos. Tras 6 meses, pidió visitarlos, y en el jardín de su nuevo hogar, comenzaron a reconstruir un puente sobre el abismo, ladrillo a ladrillo. Mónica cumplió las condiciones con un resentimiento apenas disimulado. Damián lo hizo todo mecánicamente, su declaración pública llena de justificaciones, su servicio comunitario una simple cuenta atrás en su reloj. La justicia había tomado un camino inesperado, uno que no reparaba el pasado, pero que abría la puerta a un futuro donde las acciones, finalmente, tenían consecuencias. Amelia y Elías mantuvieron una distancia prudente de Damián y Livia. Recibían informes periódicos a través de Gabriela sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas, documentos fríos que detallaban horas de servicio comunitario y sesiones de terapia, pero no habían intentado establecer ningún contacto personal. La herida era todavía una llaga abierta, demasiado sensible al más mínimo roce, demasiado profunda para contemplar una cicatrización. Un año exacto después de aquella noche fatídica bajo la tormenta, Amelia y Elías organizaron un evento de gran envergadura para celebrar el primer aniversario de su fundación, Segunda Oportunidad. En solo 12 meses, habían logrado ayudar a más de 50 personas mayores en situaciones de extrema vulnerabilidad, proporcionándoles no solo los recursos materiales para subsistir, sino algo infinitamente más valioso, dignidad, respeto y una renovada esperanza en el futuro. Durante el evento, celebrado en un elegante salón lleno de simpatizantes, voluntarios y beneficiarios de la fundación, Amelia subió al estrado para dar un discurso que enmudeció a todos los presentes. Hace un año, comenzó, su voz firme pero cargada de una emoción contenida, mi esposo y yo fuimos abandonados en una carretera desolada, bajo una tormenta inclemente, por las personas que más amábamos en este mundo, nuestros propios hijos. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Esa noche, mientras caminábamos en la más absoluta oscuridad, empapados, congelados, casi desnudos, creí honestamente que mi vida había llegado a su fin. Pensé que no existía la esperanza, que el mundo era un lugar irremediablemente cruel y sin redención. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a la audiencia hasta encontrar la de Elías, quien desde la primera fila le dedicó una sonrisa que era un ancla de amor y apoyo incondicional. Pero entonces, justo cuando todo parecía perdido, aparecieron 2 ángeles en nuestras vidas, bajo la forma de Elena y Julián, continuó, señalando a la pareja que la observaba con lágrimas en los ojos. Nos abrieron las puertas de su hogar, nos dieron calor, nos devolvieron la dignidad que nos había sido arrebatada. Nos recordaron que, aunque algunos seres humanos pueden ser capaces de una crueldad inimaginable, otros pueden ser extraordinariamente bondadosos. Un aplauso espontáneo y caluroso estalló en la sala, y Elena se secó las lágrimas con discreción, conmovida. Esta fundación, prosiguió Amelia, nace de esa experiencia. Nace del dolor, sí, pero también de la esperanza.
Porque si nosotros pudimos sobrevivir, si fuimos capaces de reconstruir nuestras vidas desde las cenizas, entonces otras personas en situaciones similares también pueden hacerlo. Y queremos estar ahí para ellos, de la misma manera que Elena y Julián estuvieron ahí para nosotros. Después del emotivo discurso, mientras los invitados socializaban, compartiendo canapés e historias de superación, Mateo se acercó a sus padres. A su lado caminaba una joven de sonrisa serena que no habían visto antes. Mamá, papá, dijo Mateo con una timidez que ya no era de culpa, sino de respeto. Quiero presentarles a Natalia. Ella. Bueno, nos conocimos en el centro de mayores donde hago mi servicio comunitario. Es trabajadora social allí. Natalia extendió la mano con una calidez genuina. Es un verdadero honor conocerlos. Mateo me ha hablado muchísimo de ustedes, de lo que tuvieron que pasar, de esta increíble fundación. Es realmente inspirador. Amelia observó a su hijo, notando el brillo en sus ojos cuando miraba a Natalia, la suavidad que ahora habitaba en su expresión. Había algo fundamentalmente distinto en él, una bondad que parecía irradiar desde su interior, forjada en el fuego de su arrepentimiento. Es un placer conocerte, Natalia, dijo Amelia con sinceridad. Y gracias por el trabajo que haces. Personas como tú marcan una diferencia real en el mundo. Más tarde esa noche, cuando el último de los invitados se había marchado y solo quedaban ellos dos en el jardín de su casa, contemplando un cielo cuajado de estrellas, Amelia se recostó contra el hombro de su esposo, sintiendo su solidez, su presencia reconfortante que era su hogar. ¿Alguna vez imaginaste que nuestras vidas tomarían este giro?, preguntó en un susurro. Elías la abrazó con más fuerza. Jamás, admitió. Pero, ¿sabes qué es lo extraño? Si alguien me ofreciera la oportunidad de volver atrás en el tiempo, de cambiar lo que pasó, no estoy seguro de que lo haría. Amelia lo miró, sorprendida. ¿Cómo puedes decir eso? El dolor que sentimos. Lo sé, la interrumpió él con suavidad. El dolor fue insoportable, y una parte de él nunca desaparecerá por completo. Pero mira todo lo que ha nacido de esas cenizas. Esta fundación que está ayudando a tanta gente. La relación genuina que estamos reconstruyendo con Mateo. La familia que hemos encontrado en Elena y Julián. E incluso el descubrimiento de nuestra propia fortaleza, de nuestra capacidad para sobrevivir, para perdonar, para seguir amando a pesar de todo. Amelia reflexionó sobre sus palabras. Había una profunda verdad en ellas. El sufrimiento los había quebrado, pero al recomponerse, las piezas se habían unido de una forma nueva, más fuerte. Los había hecho más compasivos, más conscientes del dolor ajeno, más determinados a dejar una huella positiva en el mundo. Tienes razón, dijo finalmente. No elegiría volver a pasar por aquello, pero tampoco cambiaría las personas en las que nos hemos convertido ahora por quienes éramos antes. 2 años después de aquella noche fatídica, Amelia recibió una llamada inesperada. Era Damián. Mamá, dijo, y Amelia se sorprendió al detectar en su voz una vulnerabilidad que jamás le había escuchado. Necesito hablar contigo. ¿Podrías reunirte conmigo? Amelia vaciló. La herida infligida por Damián era la más profunda, pues él había sido el instigador, el arquitecto de su traición. Pero algo en su tono, una fragilidad desconocida, la impulsó a aceptar. Se encontraron en un café neutral, un espacio público donde se sentiría segura. Damián llegó solo, despojado de Isabela y de sus habituales aires de arrogancia. Lucía cansado, avejentado, como si los últimos 2 años hubieran grabado su peso sobre él. Se sentaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Damián habló, su mirada fija en la mesa. Isabela me ha dejado, dijo sin rodeos. Hace 3 meses. Dijo que no podía seguir con alguien cuya reputación había quedado manchada por mis actos, que su imagen social era demasiado importante para ella. Amelia no supo qué decir. Una parte de ella, una parte oscura y herida, sintió una punzada de satisfacción. Pero otra parte, la que siempre sería su madre, sintió compasión. Lo siento,
dijo finalmente, y se dio cuenta de que lo decía de corazón. No lo sientas, replicó él. Me lo merezco. Me merezco eso y mucho más. He pasado 2 años cumpliendo mis horas de servicio, yendo a terapia. Y si te soy sincero, durante la mayor parte de ese tiempo lo hacía por obligación, porque era parte del acuerdo, pero no porque realmente entendiera la gravedad de lo que hice. Levantó la vista, y Amelia vio, por primera vez en décadas, lágrimas en los ojos de su hijo mayor. Pero entonces, hace unos meses, conocí a un hombre en el centro de mayores. Se llamaba Don Ernesto. Tenía 82 años. Sus hijos lo habían internado allí y nunca, jamás, lo visitaban. Murió solo, sin nadie a su lado, llamando a sus hijos hasta su último aliento. Damián tuvo que detenerse, su voz quebrada por la emoción. Yo estaba con él cuando murió. Le sostuve la mano porque no había nadie más. Y mientras lo hacía, lo comprendí. Me di cuenta de que esos pudieron haber sido ustedes. Pudieron haber muerto en esa carretera, solos, llamándonos. Y a nosotros nunca nos habría importado. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Mamá, por fin lo entiendo. No solo los abandoné. Intenté asesinarlos. Porque eso es lo que fue, un intento de asesinato disfrazado de conveniencia. Y el hecho de que sobrevivieran no fue gracias a mí, fue a pesar de mí. Amelia sintió que sus propios ojos se anegaban. Después de 2 largos años, por fin estaba presenciando un arrepentimiento genuino. He sido un monstruo, continuó Damián. Y no espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que, finalmente, lo entiendo. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser un hombre mejor. No para ganarme tu perdón, sino porque es lo correcto. Amelia extendió su mano a través de la mesa y la posó sobre la de él. El arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la redención, dijo con voz suave. Y veo que tu arrepentimiento es real. Aún estamos muy lejos de la reconciliación, Damián. El camino es largo y difícil. Pero al menos ahora veo que, por fin, has empezado a caminarlo. En cuanto a Livia, había cumplido técnicamente con todas las condiciones, pero su corazón permanecía endurecido. Tras completar sus obligaciones, simplemente se distanció, construyendo una vida en la que no había lugar para sus padres. Amelia había hecho las paces con ello. Había aprendido que no podía forzar el amor ni cambiar la esencia de las personas. 5 años después de la tormenta, la Fundación Segunda Oportunidad era un referente nacional, con sedes en 3 ciudades y habiendo ayudado a más de 500 personas. Una tarde, mientras Amelia plantaba nuevas rosas en su jardín, Elías salió de la casa con el teléfono en la mano y una expresión indescifrable. Era Livia, dijo. ¿Qué quería? Está embarazada, respondió Elías. Va a tener una hija. Y ha llamado para decirnos que quiere que conozcamos a nuestra nieta cuando nazca. Se sentaron juntos en el banco del jardín. Parte de mí quiere decir que no, admitió Amelia. Nunca mostró un arrepentimiento real. Lo sé, asintió Elías. Pero hay una bebé inocente en medio de todo esto. Una nieta que no tiene la culpa de nada. Y quizás, pensó Amelia, solo quizás, la maternidad le abriría los ojos a Livia. Podríamos establecer condiciones, sugirió. Conoceremos a la bebé. Pero solo si Livia está dispuesta a tener conversaciones honestas sobre el pasado. La historia continuaba evolucionando, sin un final perfecto, pero con sanación, crecimiento y esperanza. Aquella noche de tormenta, el peor momento de sus vidas, se había convertido, de una forma retorcida, en el catalizador que lo había cambiado todo para mejor. ¿Sabes qué he aprendido de todo esto?, le dijo Amelia a Elías una noche, acurrucados en la cama mientras una lluvia suave golpeaba la ventana. El sonido ya no les causaba miedo, ahora era un arrullo reconfortante. ¿Qué, mi amor? Que la familia no siempre es de sangre. Elena y Julián son más familia para nosotros que algunos de nuestros propios hijos. Que el amor verdadero se demuestra con acciones.
Y que incluso en la más profunda oscuridad, cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. Elías la besó en la frente. Eres la persona más fuerte que conozco. Y me siento honrado de haber caminado este camino a tu lado. Y yo contigo, respondió ella. Siempre contigo. Su historia, que había comenzado con una traición impensable, se había transformado en un testamento del poder de la resiliencia humana, de la capacidad de construir algo hermoso desde las ruinas del dolor. Los 50 millones de dólares que sus hijos habían codiciado servían ahora a un propósito mucho mayor. Y en esa transformación del sufrimiento en propósito, del abandono en redención, Amelia y Elías encontraron una paz que nunca habrían creído posible.